Listo, pues bueno, gracias a Dios estamos en el capítulo 3. Vamos a empezar el capítulo 3 del libro de los Efesios, de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. La semana pasada, recordatorio rapidísimo, vimos la última parte del capítulo 2, donde nos habló de cómo por medio de Cristo y su sacrificio, tanto judíos como gentiles son unidos en un solo cuerpo. Ya esa barrera de distinción y de separación que existía entre los judíos y el resto de las naciones es quitada en medio. Y entonces Dios va formando a los cristianos como su templo, porque es donde Dios vive ahora en nosotros. Y como piedras vivas, dice Pedro, como un templo vivo estamos siendo edificados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, y de ese fundamento la piedra principal, la piedra angular, es Cristo Jesús. Es lo que vimos la vez pasada. Entonces vamos a continuar, capítulo 3. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, y aquí si se fijan, esta traducción pone 3 puntitos, porque es como que Pablo va a presentar un paréntesis, ¿ok? Y todo lo que viene a continuación es el paréntesis. Y después ya retoma lo que está empezando a decir acá. Ahora, dice prisionero de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo está prisionero en este momento cuando está escribiendo esta carta. Esta epístola es parte de un grupo que se llama Epístolas de la Prisión, porque son cartas que Pablo escribió estando literalmente prisionero, estaba preso. ¿Ok? Entonces, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces dice, yo espero que ustedes sepan que de manera especial mi ministerio está enfocado en los gentiles, aunque Pablo también fue con los judíos. ¿Ok? Y cuando él es llamado ahí, cuando él va rumbo a Damasco, Cristo claramente dice y nos afirma que él es instrumento escogido para llevar su mensaje tanto a judíos como a gentiles. Pero de manera especial, Pablo empieza a trabajar en el mundo gentil, ¿no? Y Pablo refiere que él conoce que hay un plan que Dios desde siempre tuvo, pero que solo en estos momentos donde Pablo está vivo, Dios le revela con claridad, Dios le quita el velo a ese plan para que Pablo pueda ver. Entonces dice, quiero que ustedes entiendan que yo entiendo y tengo percepción del plan de Dios que tiene que ver con Cristo. Ahora, este plan estaba oculto, o sea, quiero decir que no estaba con toda la claridad con la que la tenemos ahora, desde hace mucho tiempo, pero ahora por medio de su espíritu, Él se lo reveló a los apóstoles y profetas. Es decir, ha llegado el momento donde Dios corre el velo de un plan en particular que él tenía en la persona de Cristo, y yo lo entiendo muy bien. Y también Pablo quiere que entendamos que la revelación es progresiva. O sea, siempre partimos del punto que la revelación es progresiva. No sabían lo mismo los patriarcas que lo que sabía Pablo. ¿Por qué? Porque cada vez había más revelación. No es como que Dios cambiaba el mensaje, sino cada vez el mensaje tenía más claridad y más luz. Entonces, el versículo 6 dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en el Evangelio, buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando este Evangelio o buena noticia. ¿Ok? Aquí el punto es, no es un misterio, o no debería de haber sido un misterio total y absoluto el que los gentiles estuvieran incluidos en la salvación de Dios. Porque ya desde el Antiguo Testamento se daban visos de este plan. Allá cuando Dios le dijo al patriarca, al primer patriarca, y en tu simiente
en tu descendiente, en uno en particular, serán benditas todas las familias de la tierra. Y en las profecías decía que el Mesías sería luz a los gentiles. Sin embargo, el pueblo judío no lo entendió del todo. Entonces cada vez Dios da más claridad y más luz hasta el punto donde Pablo puede decir y puede afirmar de manera categórica que por medio de la muerte de Cristo, tanto judíos como gentiles no son pueblos separados, forman parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y tanto judíos como gentiles disfrutan las mismas promesas porque pertenecen al mismo Salvador y porque tienen el mismo espíritu. Entonces no hay cristianos de primera categoría o de segunda categoría en el reino de Dios. Todos los cristianos están unidos a Cristo y entonces gozan de las mismas bendiciones y de la misma adopción. ¿Ok? Entonces Pablo le recuerda que por el poder y la gracia de Dios, a él se le dio el privilegio de anunciarlo, o sea, perdón, de servirlo como anunciando el evangelio, anunciando este mensaje. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Dice, yo de todos los cristianos, ya no digas de los apóstoles, de todos los cristianos, soy el menos digno. Y Pablo en una carta anterior ya nos dijo que de todos los apóstoles él es el más pequeño. Y luego de todo el pueblo de Dios él es el menos digno. Y luego ya nos dijo también que de todos los pecadores él es el primero, ¿no? Entonces, él tenía una autopercepción totalmente contrastada con la gracia que Dios le dio. Él sabía que no era digno de tener esta gracia. Pablo entendía la dimensión de su ministerio. No es como que Pablo estaba ciego a la influencia que él estaba teniendo y a cómo Dios y con cuánto poder Dios lo estaba usando, pero él entiende que esto nada tiene que ver con él, porque del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios, él es el menos digno. Pero por su gracia, él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fue solo por gracia que Dios me está usando, dice Pablo. Aún siendo yo perseguidor de la iglesia, aún siendo yo el más indigno del pueblo de Dios, pero de manera inmerecida, como un regalo que yo no merecía, Él me dio el privilegio, porque eso es lo que es, de servirlo como contándole a los pueblos gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo, de todas y cada una de las bendiciones que están a su disposición, solo porque Cristo murió por ellos. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues el propósito del plan de Dios fue usar a la iglesia, al cuerpo de pecadores redimidos, para usarlos, ya nos dijo antes, como trofeo de su gracia y para usarlos como ejemplo de su sabiduría ante todos los ángeles. Porque los ángeles no conocen de redención. Los ángeles no entienden de redención. Porque cuando los ángeles pecaron, los ángeles fueron condenados y castigados de inmediato, sin promesa de salvación. Pero la raza humana no. Entonces, Dios usa a los creyentes como un ejemplo de su sabiduría y de su gracia. Y ese era el plan eterno que él tuvo desde antes de que el tiempo o la materia o el espacio existieran. Y ese plan él lo llevó a cabo y lo culminó por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el pináculo del plan de Dios. Gracias a Cristo y a nuestra fe en él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Entonces, Pablo les recuerda a los creyentes, y es una reminiscencia, ¿no? Ustedes se acuerdan y lo han leído, cuando Cristo está muriendo en la cruz, el velo que estaba en el lugar santísimo
que separaba el arca del pacto donde Dios manifestaba su presencia del resto del pueblo se rompió. Ustedes recuerden que solamente el sumo sacerdote, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, después de haberse purificado muy bien ante la presencia del arca del pacto. Era el día de la expiación. Si no entraba bien purificado, se moría. Si no seguía las instrucciones perfectamente, se moría. Si entraba más de una vez al año, se moría. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Pero con la muerte de Cristo, por eso ese velo se rompe, porque Dios está proclamando que ahora con libertad y con confianza, los cristianos nos podemos acercar al lugar donde antes nadie podía entrar. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. No se desanimen porque saben que estoy encarcelado. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían de sentirse honrados. Ustedes no se pongan tristes por las pruebas que estoy pasando acá. Yo estoy sufriendo por causa de ustedes, así que para ustedes esto debería ser un honor. Y entonces Pablo aquí ya termina su paréntesis y dice, cuando pienso en todo esto, que es lo mismo que nos dijo acá, cuando pienso en todo esto, o sea, está retomando ahora sí lo que quería informarnos después de este paréntesis largo que Pablo hace. ¿Okay? Entonces dice, cuando pienso en todo esto, todo lo que nos dijo en el capítulo 2 y en el capítulo 1, todo lo que Dios hizo por ti en el rostro de Cristo y todas las bendiciones espirituales que tienes y tengo a nuestra disposición por medio de Jesucristo y por estar unidos a Cristo. Pablo dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Cuando pienso en todo esto, lo único que puedo hacer es adorar a Dios en oración. Caigo de rodillas, reconociendo que Él es el creador de todo, lo que veo y lo que no veo. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Lo primero que pido es, cuando pienso en todo esto, como Dios de los dos pueblos hizo uno y la muerte de Cristo vino a culminar este plan de Dios, cuando pienso en todo esto, pido que de la gran potencia de Dios, de todos los recursos a disposición de Dios, Él les fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Es decir, que Dios fortalezca a su pueblo. ¿Cómo fortalece Dios a su pueblo? Por medio de su Espíritu que vive dentro de su pueblo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cómo está fortaleciendo Dios a su pueblo? Por medio del amor que su Espíritu derrama en nuestros corazones. Entonces, en la medida en que tu fe crezca, Cristo habitará más plenamente en ti. Y en la medida que tú entiendas el amor que recibiste de Dios, vas a echar tus raíces en ese amor. Vas a profundizar en el amor de Dios. Pablo quiere que los cristianos piensen y mediten y reflexionen en el gran amor que Dios nos tuvo en Cristo, porque ahí vamos a estar anclados. Y es esa meditación en el amor de Dios, todo lo que Dios hizo por nosotros, lo que nos va a mantener fuertes. Entonces, Él pide por fortaleza espiritual, Él pide por entendimiento del amor de Dios, Él pide por más confianza en Jesucristo. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. O sea, una de mis principales oraciones es que ustedes, cristianos, comprendan cómo corresponde a todo creyente de todos los tiempos la dimensión del amor de Dios, que no tiene medida. Pero aquí él está usando pues, términos que se usan para medir, porque lo que Pablo quiere es que tú profundices en la magnitud del amor de Dios por ti. Porque si bien, y ya lo hemos dicho muchas veces, Dios te salvó para su propia gloria, su amor por ti fue el vehículo. Él decidió amarte. Él decidió amarte desde la eternidad. Él decidió amarte desde la eternidad. Por eso te escogió. Porque Él quiso poner sobre ti su amor.
Entonces Pablo quiere que nosotros estemos meditando en el gran amor de Dios por nosotros. Y es algo que muchas veces los cristianos no hacemos. Pero si meditamos en el amor que Dios nos tiene, entonces vamos a crecer espiritualmente y vamos a estar firmes en la fe. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene, que proviene de Dios. Es decir, ¿quieres estar pleno? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres estar fuerte espiritualmente? Ánclate y medita y reflexiona y piensa y vuelve a pensar todo lo que Dios hizo por ti en la persona de su Hijo. Y eso es lo que a veces no hacemos. Eso es lo que a veces no hacemos. Porque si realmente nos tomáramos un tiempo para de manera seria reflexionar en el amor de Dios por nosotros, eso volaría nuestras cabezas. Porque no lo podemos comprender. Cuán profundo es el amor de Dios por su pueblo. Y nota que Él te amó aún siendo como eres. Él te amó así. Por eso Él te llama que ames a tus hermanos así como son. Dios no te está diciendo, espera que tu hermano cambie para que lo ames. Lo debes de amar como Él es, como ella es, porque Dios te amó a ti como tú eres. El amor de Dios por ti no es condicional. Está conectado en la persona de Cristo con quien tú estás unido. Pero el amor de Dios por ti no es condicional a tu conducta. Dios te ama desde la eternidad hasta la eternidad. Si eres parte de su pueblo, Dios nunca comenzó a amarte. Piensa en eso nada más. Trata de reflexionar un momento en eso. Dios nunca comenzó a amarte. Dios nunca dejará de amarte, porque su amor es eterno. Tú no eres eterno, eso lo estamos dejando claros. No es como que tú siempre exististe, no. Pero Dios desde la eternidad te eligió. Entonces Dios te empezó a amar, si lo quieres ver así, en la eternidad. En términos humanos, Dios nunca empezó a amarte. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Y entonces Pablo, una vez que nos lleva a recordar, que nos lleva a repensar en este amor tan profundo y tan grande, Pablo termina haciendo lo que todos tendríamos que hacer y es doxología, es decir, adoración. Entonces, no puedo hacer nada más que darle la gloria a Dios. Y noten, Dios puede lograr mucho más de lo que tú le pudieras pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en ti. Dios puede hacer mucho más de lo que tú le pides. Tiene el poder para hacerlo. Mas tú no te imaginas todo lo que Dios puede hacer por ti. Y no estoy hablando de hacerte rico. Estoy hablando de bendecirte en Cristo, de usarte, de manifestar en ti su gracia, su gloria y su poder. Y Él puede hacer más de lo que tú pudieras siquiera imaginar. Y entonces Pablo le adora y dice gloria a Él en la iglesia, que es su pueblo, y en Cristo Jesús, que es su Hijo y es su Mesías, por todas las generaciones, para siempre, desde hoy para siempre, amén, así sea. El meditar en los atributos de Dios, porque Dios es amor, el meditar en las obras de Dios, porque es lo que Dios hizo por su amor, por nosotros, nos debe llevar a una vida de adoración. Y es la manera más perfecta en la cual Pablo puede acabar la primera sección de su carta, porque ya vimos el 1, el 2 y el 3, que es donde Pablo nos está hablando una y otra vez de todo lo que Dios hizo por nosotros. Y una vez que nos deja con este pensamiento del amor de Dios impreso en nuestras almas, entonces Pablo comienza la segunda sección de su carta. Ya tenemos toda la motivación que necesitamos, porque a partir de ahora vienen muchos mandamientos.
Entonces vive de esta manera, entonces vive de esta manera, entonces vive de esta manera. ¿Pero por qué, Pablo? Porque Él te amó, porque Él te ama. Ya les he dicho mucho, no necesitamos gran cosa de motivación. Él derramó su sangre por mi alma. Esto es lo que necesito saber para perdonar, para no responder pecaminosamente ante las circunstancias, para hacer esto o lo otro. No necesito métodos, no necesito nada. Yo lo que necesito es recordar que Él derramó su sangre por mí. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Por eso es que los puritanos eran tan dados a decir, predícate a ti mismo el Evangelio todos los días, porque somos muy dados a olvidarlo. Somos olvidadizos. Claro, ya creemos en el Evangelio, por eso somos cristianos, pero luego nos olvidamos del Evangelio y queremos vivir contrariamente al Evangelio. Y creemos que que el amor que Dios nos tiene o la aceptación que Dios tiene de ti proviene de tus esfuerzos y proviene de tu conducta. Entonces, si hoy me porté mal, híjole, Dios no me va a aceptar hoy. ¿De qué se trata? Dios te acepta por la justicia de Cristo, estás unido a Él. Claro, cuando pecas como un padre que te ama, te va a disciplinar si no te arrepientes. Pero eso nada tiene que ver con su amor por ti, nada tiene que ver con su aceptación de ti. Al contrario, muestra de su amor es su disciplina. Por entonces Pablo nos quiere dejar esto bien claro y termina con mucha adoración esta sección de la carta, porque vamos a brincar al capítulo, a la sección que nos habla de los imperativos. Entonces, seguimos. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, otra vez, él no tiene ningún problema en exaltar su condición. Porque dice, si yo soy preso, no es porque robé, es por servir a mi Señor. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Si ustedes son cristianos, es porque ustedes han recibido un llamamiento soberano de Dios a pertenecerle a Él. Entonces, vivan una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y aquí creo que todos lo podremos entender, ¿no? Si un día te llaman y te dicen, oye, por alguna razón extraña, tú vas a ser príncipe de Escocia o de Gran Bretaña mañana, van a esperar que tú te comportes de una manera diferente a la que vives hoy. Es un llamamiento muy noble, es un llamamiento muy exaltado, es un llamamiento muy alto y no puedes vivir como tú quieras. Tienes que vivir dignamente el llamamiento que estás recibiendo de la corona inglesa. Bueno, cuanto más quien te está llamando a pertenecer a Él y a ser parte de su familia es Dios. Por eso, después de haberte informado una y otra vez todo lo que Dios hizo por ti en el rostro de Cristo, te dice, vive, lleva una vida digna, es la palabra, del llamado que ha recibido de Dios, porque ha sido llamado por Dios. Pablo, ¿cómo llevo entonces una vida digna de este llamamiento así soberano y altísimo que Dios me ha hecho? Por gracia. ¿Cómo vivo, Pablo? Sean siempre humildes y amables. Primeros tres imperativos. El primero es, lleva una vida digna del llamado que recibiste. Sé humilde. ¿Qué es ser humilde? No ser orgulloso. ¿Qué es ser humilde? Depender siempre, completamente, absolutamente de la palabra de Dios. No confiar en tu sabiduría, sino confiar en lo que Dios en su palabra. No creer que tú sabes más que la Biblia. No creer que lo que sea que tengas de parte de Dios es tuyo y tú lo lograste por tu mérito, por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu sabiduría. No. Una persona humilde no es la persona que dice, pues yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, yo no valgo nada, yo soy un inútil. Eso no es ser humilde. Una persona humilde reconoce los talentos, los dones, las bendiciones que Dios le ha dado, pero en todo caso, por si acaso, siempre dirá, es Dios. Esto es de Dios. Él me lo ha dado, pero no es mío. O sea, yo no lo creé conmigo mismo. O sea, Dios me lo dio. Entonces, siempre está derivando toda la gloria a Dios. Y sean amables.
Uno, con todo el mundo, pero principalmente, y lo voy a decir varias veces, con tus hermanos en Cristo. Sean amables. ¿Qué es ser amable? Lo contrario a ser grosero. Lo contrario a ser iracundo. Lo contrario a ser chismoso. Lo contrario a estar hablando de tus hermanos. Lo contrario a criticar a tus hermanos. Soporta a tus hermanos con paciencia. Ese es el mandato de Cristo. No te creas mejor que ellos. Tú no eres mejor que nadie. Tú junto con tus hermanos estamos caminando la misma carrera y somos hijos del mismo Padre. Tenemos diferentes estadios de santificación y grados de progreso, pero eso no importa porque el progreso lo da Dios y Dios va a acabar la misma obra en ti que en tu hermano. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Otro imperativo. Pues Pablo ya nos dijo, vive una vida digna, sé humilde, sé amable, sé paciente. ¿Con quién? Unos con otros, con todos. Sé paciente. No esperes más de la gente. No esperes más de la gente de lo que esperas de ti mismo. No esperes que la gente nunca te ofenda. No esperes que la gente nunca te falle. No esperes que la gente siempre diga la verdad. No esperes que la gente sea perfecta. Tú no lo eres. Tú no lo eres. Seas quien seas, no importa, tú no lo eres. Y así como a ti te gusta que la gente sea y que Dios sea paciente contigo, sé tú paciente con los demás. Y parte de esa paciencia que tenemos unos con otros es que tolerar las faltas o los pecados por amor. Porque recuerda, el que tiene impreso aquí en el alma el gran amor que Dios nos tuvo, lo va a dar a los demás. Lo va a dar, lo va a dejar fluir. Es como una presa que no va a poder contener. Entonces, ¿qué hago cuando un hermano peca contra mí? Perdónalo. Es lo que Dios te llama a hacer. No puedes hacer otra cosa, de hecho. Si no lo perdonas, estás pecando y te estás poniendo en la mira de la disciplina de Dios. Tolérense las faltas por amor. Sean pacientes. No esperen perfección de todo el mundo. Sean misericordiosos. Con la misma paciencia con la que Dios te trata, trata a los demás. Con la misma misericordia que Dios te da a ti, dale a los demás. Así como Dios te perdona las faltas por amor, tú perdona las faltas de los demás por amor. Entonces, Pablo está llamando a los cristianos, recuerden, estas no son sugerencias o 10 pasos para, no. Estos son mandatos divinos que están pesando sobre nosotros, pueblo, y que nos obligan. Y el no cumplirlos es pecado. Pero Pablo ya nos dio la motivación en 3 capítulos. Todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Entonces, sean siempre humildes, sean amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Tú eres responsable delante de Dios de hacer todo lo que tú puedas, todo lo que tú puedas para mantener la unidad entre cristianos. Y sabemos que es aquí el mandato muy claro para la familia de Dios, porque tienen que estar unidos en el mismo espíritu. Y los cristianos somos los que compartimos el mismo espíritu. Y debes de estar enlazado con tus hermanos mediante la paz. Debes buscar activamente la unidad del cuerpo de Cristo y la paz entre los hermanos. Debes hacerlo. Debo hacerlo yo también. Todos debemos hacerlo. Ahora, esto no quiere decir, esto no, o sea, tú perdonas a tus hermanos, todo esto, pero esto no quiere decir que Dios no dio los mecanismos adecuados dentro de la iglesia para tratar el pecado en la iglesia. Porque Dios te llama a que toleres las faltas por amor. Por ahí donde no hay arrepentimiento, Dios llama a la iglesia a juzgar.
Recordamos aquel pasaje que espero que ya conozcan en Corintios, donde hay un hombre que tiene sexo con su madrastra y los corintios no hacen nada. Incluso hasta se jactan de eso, como que se enorgullecen decir, miren cuánto amor tenemos que hasta estos pecados los toleramos. Y Pablo les mete una regañada y les dice, al tal, yo ya lo entregué a Satanás. Sáquenlo de la iglesia. O sea, Dios juzga el pecado en su pueblo, pero tú no eres Dios, tú no eres juez. Entonces tú perdona las faltas por amor. Y tú haces todo lo posible por mantenerte unido con tus hermanos en un mismo espíritu y enlazados mediante la paz. Y la paz es la ausencia de guerra. La paz es la ausencia de peleas. Tú debes como cristiano ser un pacificador. Como cristiano debes buscar la unidad. ¿Por qué? Pues hay un solo cuerpo. Todos los cristianos estamos en un solo cuerpo. Todos somos el mismo cuerpo y hay un solo espíritu. Todos compartimos el mismo cuerpo, todos tenemos el mismo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu y hay un solo cielo para todos. Hay una sola esperanza gloriosa en el futuro para todos los creyentes. No vas a tener tú un cielo y tu hermano otro diferente. No vas a vivir tú en cielos nuevos, tierra nueva y tu hermano en otros diferentes. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, el cual es Señor tuyo y de tu hermano. Hay una sola fe, que es la que compartes tú y tu hermano. Un solo bautismo, que es el sello visible de la obra invisible que Dios hizo al regenerarte y que te identifica como cristiano. No hay muchos bautismos diferentes. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Y entonces tú y tu hermano están compartiendo un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre, que es Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Dios vive en ti, Dios vive en tu hermano, Dios te gobierna a ti, Dios gobierna a tu hermano, Dios es Padre tuyo y Padre de tu hermano. Entonces, ¿cómo no buscar la unidad y la paz? ¿Ok? Entonces, aquí, comenzando luego el 4, ya nos dio varios imperativos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. Ok, perfecto, vamos a seguir. No obstante, aunque hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo Espíritu, un solo cuerpo, una sola esperanza, y estamos unidos como cristianos por todo eso, somos diferentes. Y eso Dios lo entiende. Dios pudo haber hecho que todos los seres humanos fueran como tú, y te llevarías perfectamente a lo mejor si todos fueran como tú. Fueran clones tuyos todos, pues. Pero no, somos diferentes. Dios junta a su pueblo de diferentes culturas, de diferentes trasfondos económicos, sociales, culturales. Dios tiene gente muy culta, Dios tiene gente muy ignorante en términos del mundo, Dios tiene gente muy rica, tiene gente muy pobre, Dios tiene gobernantes y tiene, o sea, gente que es mendiga a lo mejor, o sea, que lava carros, yo no sé, pero Dios tiene pueblo en todo lugar y ahí todo es en medio. Somos diferentes y aunque somos parte de un solo cuerpo, dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Dios ha capacitado a cada uno de sus hijos con distintos dones para que le sirvan a Él y a sus hermanos, porque los dones que Dios nos da no son para nuestra propia edificación, son para la edificación de la iglesia. O sea, los dones que Dios nos da no son para mi propio beneficio ni para el tuyo. Los que Dios te da a ti son para el beneficio mutuo de los demás. Y esos dones especiales nos los da Cristo a cada uno de sus hijos. Y nada más para que nos quede claro, cuando hablo de dones, me estoy refiriendo a como la Biblia lo va a presentar y lo presenta Pablo, que es una capacitación especial para hacer alguna cosa mucho, muy bien.
Cuando Dios te da un don, Él te está dando una habilidad especial para que algo en particular lo hagas mucho, muy bien. Y todos los cristianos tenemos dones. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos la misma cantidad de dones, pero todos tenemos dones. Y estos dones nos los dio por la generosidad de Cristo. Dios es tan generoso que aparte de llamarnos, adoptarnos en su familia, nos dice, me van a ayudar, me van a servir y les voy a capacitar para que me sirvan en mi reino. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Aquí, como se dan cuenta, Pablo está citando el Salmo. O sea, pues aquí lo que va a hacer es, va a conectar la obra terminada de Cristo. Cuando Cristo asciende ya al cielo victorioso. Cuando Él triunfa ya sobre el pecado, Satanás y la muerte. Con el hecho de que nos da regalos especiales. Entonces, aquí está citando el Salmo que dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Antes de que Cristo muriera y resucitara, todas las personas que morían iban al mismo lugar que es el Sheol, el lugar de los muertos. Y el Sheol estaba dividido, de acuerdo a la Biblia, entre el lugar de los justos y el lugar de los injustos. No es el infierno todavía, es un lugar de espera al juicio final. Cuando Cristo muere, Él va por todos los justos que vivían en la parte de los justos del Sheol y se los lleva directamente al cielo. Los impíos siguen en el Sheol, que no es el infierno todavía. Hoy por hoy no hay nadie en el infierno aún. Está siendo esperado el juicio final porque lo van a inaugurar tanto Satanás como sus aliados y luego todos los impíos. Pero hoy por hoy, el impío que muere está esperando su juicio en un lugar de tormento ya que se llama el Sheol. Entonces aquí está haciendo esa referencia que Cristo asciende a las alturas y se lleva a los cautivos justos que estaban ahí en el Sheol y entonces le da dones a su pueblo. ¿Ok? Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. O sea, Pablo aquí está nada más aclarando porque había ya, digamos, herejías en su tiempo, donde decían que Cristo no era Dios en carne humana, que era más como una aparición, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está diciendo es, si dice ascendió, es porque Dios nos visitó, porque Cristo en la persona de Dios ya había descendido a este mundo inferior, o sea, aquí a la tierra, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. Entonces, este mismo Cristo que se hizo hombre y descendió a la tierra, es el mismo Cristo que ascendió glorificado por encima de todo el universo y llena la totalidad del universo con su presencia. Solo te está dejando claro que aquí se está refiriendo a Cristo, que este salmo se refiere a Cristo y que deja muy claro que si dice que ascendió es porque primero vino y luego se fue. ¿Ok? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Nos vamos a dar cuenta que Pablo en algunas cartas, cuando nos habla de dones, nos está hablando de Dios, le dio estos regalos al cuerpo de Cristo y nos va a hablar de los oficios. Luego nos va a hablar de dones específicos como el don para enseñar, el don de servir, el don de presidir, etcétera, etcétera, porque lo toca en muchas de sus cartas. Aquí en esta carta en particular, Pablo está diciendo, yo les digo que Cristo le dio a su iglesia los siguientes regalos, los siguientes dones. ¿Cuáles son? Los apóstoles. Los apóstoles son todos aquellos que caminaron y vivieron con Jesús, que escucharon sus enseñanzas, que lo vieron morir y que lo vieron resucitado. Ahí cuando Judas se suicida por su traición y lo van a reponer con otro apóstol, el criterio era que hubiera andado con Jesús y que lo hubiera visto resucitado. Ellos son los apóstoles. El último fue Pablo, que es como un abortivo, porque él al final, aunque no anduvo con Jesús, sí lo vio ya resucitado y Dios, o sea, Cristo le comandó, ve y haz esto y lo otro. Pero fue el último apóstol, por eso dice Pablo, yo como un abortivo, o sea, casi ni nazco, pues.
fue el último apóstol. Ya los apóstoles hoy no existen, aunque en el mundo cristiano tú vas a encontrar gente que se autodenomina apóstol. Y prende la tele y vas a ver, y el apóstol Juárez, y el apóstol Fernández, y el apóstol y este apóstol, no, son charlatanes, son lobos, son falsos maestros, son falsos apóstoles. Hoy no hay apóstoles, ya se acabaron. Aquí sí había todavía, Pablo le está escribiendo, y él es un apóstol. Y no solo son, digamos, apóstoles, sino profetas. Y los profetas son todos aquellos que en el Antiguo Testamento recibieron el mensaje de Dios y lo proclamaron al pueblo. En cierto sentido, tanto los apóstoles como los profetas fungían como la voz de Dios para su iglesia. Y son estos apóstoles y profetas, noten aquí estamos en el 4:11, son estos apóstoles y profetas los que Pablo nos dijo acá la vez pasada, que edificaron, o sea, perdón, que sentaron el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué son los apóstoles y los profetas los que sientan el fundamento? Porque son los que dieron doctrina, son los que recibieron revelación de Dios que quedó plasmada en la Biblia. Entonces, la Biblia, la doctrina cristiana fue sentada por los apóstoles y los profetas. Al haberse cerrado el canon, quiere decir ya la Biblia está completa. Dios ya no tiene ni apóstoles ni profetas, aunque mucha gente diga que es apóstol y diga que es profeta. Yo puedo decir que soy Santa Claus y no quiere decir que lo soy. Pero ellos se autodenominan apóstoles y profetas como si todavía recibieran mensajes autoritativos de parte de Dios y pudieran seguir poniendo el fundamento que solo se pone una vez y ya no se puede volver a poner. Entonces, hoy ya no hay apóstoles y no hay profetas, pero los hubo y son quienes sentaron la doctrina cristiana. También están los evangelistas. Estas personas son personas que tienen un ministerio especial y una facilidad especial para proclamar el evangelio. Todos los cristianos estamos llamados a proclamar el evangelio y a contar de Cristo a los demás, pero estas personas están capacitadas de una manera muy especial por Dios para compartir el evangelio. Tú te puedes dar cuenta cuando alguien tiene este don porque predica el evangelio con denuedo. Son los heraldos de Dios, son las personas que se pueden parar donde sea y proclaman que Cristo ha resucitado. Y también están los pastores y maestros. Y también están los que se dedican a cuidar al rebaño de Dios por medio de alimentarnos con la palabra de Dios. Y los únicos que existen al día de hoy todavía son evangelistas, son pastores y son maestros. Porque ninguno de ellos tiene nada que ver con el fundamento que ya fue puesto. Porque ninguno de ellos es la voz autoritativa de Dios para el pueblo. Porque ellos se paran sobre el canon ya cerrado y de ahí deriva su autoridad. O sea, en la medida en que un predicador, en que un pastor, en que un maestro te está enseñando la Biblia, entonces te puede hablar con autoridad, pero no es su propia autoridad porque están parados sobre la autoridad de la Escritura. Entonces, los apóstoles profetas hoy ya no existen, tuvieron su función importantísima que es darnos la Biblia. Hoy tenemos evangelistas, pastores y maestros. Estos pastores y maestros tienen la función principal de alimentar y hacer crecer a la iglesia del Señor por medio de enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué es lo que come un cristiano? Es lo que come el alma del cristiano. Y entonces todos ellos en conjunto, dice Pablo, tienen la responsabilidad ¿de qué? De preparar al pueblo de Dios, de equipar, de alimentar, de instruir al pueblo de Dios. Son como una academia para el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer este pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios? El pueblo de Dios tiene que llevar a cabo la obra de Dios. No es como que solo unos cuantos cristianos están llamados a la obra de Dios y los demás no. Todos los cristianos estamos llamados a hacer la obra de Dios, pero para eso tenemos que ser preparados. No hay tal cosa como un cristiano autodidacta. No, yo no necesito maestros, nada de esto, yo aprendo solito. No, no se puede. Dios dejó maestros. Dios dejó gente que nos instruya. Y claro, si eres un cristiano que estás perdido en la selva, lo puedes hacer por medio de libros. ¿Sí me explico? Pero el punto es, no hay tal cosa como un cristiano en solitario que él solito tome la Biblia y la interprete como él, como Dios, pues le dé a entender y diga, ya entendí todo.
No se puede. Necesitamos al cuerpo, porque este cuerpo y estos dones que Dios dio tienen la función de prepararnos para que nosotros llevemos a cabo la obra de Dios. ¿Para qué? Y edifiquemos la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Los cristianos estamos llamados a trabajar con nuestros dones por el bien del pueblo de Dios, y solo lo podemos hacer una vez que somos preparados para la obra de Dios por medio de estudiar el fundamento de los apóstoles y profetas, de creer el evangelio de Jesucristo y de estudiar la palabra, la cual nos explican los pastores y maestros. Pero, Dios tiene preparado toda una academia para la vida cristiana, para que estas personas que tienen estos llamados de parte de Dios de enseñar la Biblia, preparen al cristiano para que él lleve a cabo la obra de Dios. Esto resulta en la edificación del cuerpo de Cristo, y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y este proceso va a continuar hasta que seamos igual a Cristo. Que en realidad, eventualmente tiene que ver con tu glorificación, ¿no? Este proceso va a continuar toda la vida, pero Dios por medio de este proceso te va a ir madurando, y tu fe va a ir creciendo, y tu conocimiento de Cristo va a ir aumentando, y entonces vas a tener más unidad con tus hermanos, hasta que te parezcas cada vez más y más a Cristo. Entonces Dios tiene todo planeado. Por eso es que necesitamos la iglesia. Y no me refiero, al edificio, necesitamos a los demás. Y Dios espera que en la medida en que está siendo preparado por los pastores y maestros, todo esto, tú vayas madurando, y entonces tú también hagas la obra, y tú seas de bendición para otros cristianos que también pertenecen al cuerpo de Cristo, porque es como Dios está reproduciendo su iglesia. Entonces, cuando lleguemos a la estatura de Cristo, en tanto que estemos creciendo y madurando, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Los niños son inmaduros. Los niños todavía no acaban de crecer, están en ese proceso, pero no han llegado. Y es espiritualmente lo mismo para los cristianos. Tenemos que ir madurando cada vez más. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Tú quieres ver a una persona inmadura en su fe? Es la persona que está brincando de aquí para allá, y es que este cuate dijo esto, y este cuate dijo esto, y ahora leí esto y todo. No tienen discernimiento porque no conocen la palabra de Dios. La gente que no ha sido entrenada para leer, estudiar e interpretar la palabra de Dios es la presa más fácil de los engaños. Son arrastrados de aquí para allá, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y ya salió un cuate que sacó un método, y ya salió el del G12, y ya salió un cuate que tuvo un sueño, y ya salió un cuate que no, que ya Dios le dijo cómo hacer que tu iglesia crezca muchísimo, y ya salió un cuate que dice, no, tienes que seguir esta metodología de aquí a acá para que todos se conviertan y vengan a Cristo. Los cristianos que no conocen la Biblia son presa del error. Entonces, ¿cómo vamos a evitar ser como niños inmaduros? ¿Cómo vamos a evitar ser arrastrados de aquí para acá por cualquier corriente de nuevas enseñanzas? Cuando seamos perfeccionados y madurados por medio del entrenamiento que recibimos de nuestros hermanos. No nos dejaremos. ¿Dónde voy? Aquí. Dice Dios, no vamos a dejar que nos lleven por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. No nos dejaremos llevar. No vamos a estar así como fluctuantes, vamos a estar parados, firmes, porque van a haber personas muy hábiles que nos digan mentiras tan hábiles y tan astutas que parezcan la verdad, y a un cristiano inmaduro que no conoce las escrituras no engañan. Dice, si tú maduras, ya no va a ser tan fácil que te engañen con mentiras hábiles que parecen la verdad. ¿Por qué? Porque vas a conocer la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Al contrario de ser engañados y movidos por enseñanzas
que te llevan al error. El cristiano que va madurando y que madura hablará la verdad con amor. Él conoce la verdad y proclama la verdad y la proclama con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quieres crecer más y más a la imagen de Cristo? Dios te dijo que lo hagas. Eso va a suceder en la medida en que tú estás siendo capacitado por medio de la verdad y en la verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. ¿Qué relación tienes con la Biblia? No se trata de leerla. Es bueno que la leas, hay gente que no la lee. Es mucho mejor leerla que no leerla, eso es un hecho. Pero no se trata que la leas o que leas tantos capítulos al día. Y no se trata que la leas en un año. Dios no se impresiona y no te mandó leer la Biblia en un año. Dios te mandó estudiar su palabra. Si lees 400 capítulos al día, te aseguro que no vas a profundizar. No importa si tomas unos cuantos versículos, pero te metes con profundidad en la escritura, porque eso es lo que te va a hacer conocer la verdad. ¿Cómo puede entonces el cristiano evitar ser engañado por el error? Estudiando tanto la verdad que cuando alguien diga algo que se aleja de esta verdad, lo puedas identificar rapidísimo. ¿Por qué? Porque conoces la escritura y sabes lo que es verdad y lo que no lo es. Y entonces vas a proclamarla con amor. Y eso servirá para que más cristianos sean capacitados y todos vamos a ir creciendo juntos, porque recuerden, Pablo está enfatizando la unidad del cuerpo. Esto no es de que, pues yo crezca y los demás a ver cómo le hacen, ¿no? Tú creces porque vas a ayudar a que los demás crezcan y los demás crecen porque van a estar también, digamos, ayudando a otros cristianos a que crezcan. Y ese es el punto de la iglesia. Y no me refiero de una en particular, sino de la iglesia universal. Cristianos capacitando a cristianos para que crezcan. Y eso es lo que Dios premiará. Y eso lo puedes hacer desde tu casa con tus hijos. No tiene que ser alguien que no sea tu familia, o sea, desde ahí empiezas. Pero es cristiano capacitando a cristiano para que crezcamos los dos y nos parezcamos más a Cristo, porque Cristo es la cabeza de nosotros, es decir, Cristo es nuestro capitán, nosotros somos su cuerpo, Él nos gobierna, Él nos manda, Él nos impone, Él nos dice, Él nos ordena y nosotros obedecemos, y en la medida que seamos más parecidos a Cristo, más parecidos a nuestra cabeza, más vamos a obedecer y mejor le vamos a adorar. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cristo hace que absolutamente cada cristiano encaje perfectamente donde Él lo ha puesto dentro de su cuerpo. Y cada parte, tú eres una parte, yo soy una parte, yo formo parte de una parte, tú formas parte de una parte. Y cada cristiano forma parte de una parte del cuerpo de Cristo. Y cada parte, al cumplir con su función específica, y note nuevamente, cada parte tiene una función y esa función es específica para ti o para mí. No todos vamos a dedicarnos a lo mismo en el reino de Dios, pero todos vamos a hacer la obra de Dios. Y cada uno de nosotros encaja perfectamente en donde Dios nos ha puesto a cumplir nuestra vocación y nuestro papel como cristianos. El ama de casa, a la que Dios le ha llamado a estar en su casa y atender a su familia, está haciendo la obra de Dios y encaja perfectamente ahí y no necesita nada más porque ella entiende que Cristo le está llamando soberanamente a una función en particular. Y lo mismo cada persona en cada parte del cuerpo donde Dios te haya puesto. Y nosotros estamos llamados como parte de una parte a cumplir con la función que tenemos. Nosotros tenemos que encargarnos de hacer lo que Cristo nos encomendó hacer en términos de nuestros dones y de nuestra vocación. No puedes hacerlo todo y no estás capacitado para hacerlo todo. Haz lo que Dios te llamó a hacer y para lo que Él te capacitó. Y cuando tú cumples con tu función específica, y es lo que les decía ahorita, tú vas a coadyuvar a que las demás partes se desarrollen. Tú vas a ser bendición para tus hermanos cuando tú cumples tu función específica. Si Dios te llamó a predicar, predica. Si no te llamó a predicar, no prediques. Hoy todo el mundo quiere gobernar iglesias. Todo el mundo quiere predicar. Si Dios te llamó a hacerlo, hermano, ve y hazlo. Y me estoy refiriendo a los hombres porque Dios le prohíbe a la mujer que gobierne, digamos, iglesias. Es un hecho.
¿no? Ellas tienen otros ministerios. Pero el punto es, todo el mundo quiere como lo más visible, todo el mundo quiere donde me noten, donde me vean, donde me aplaudan, donde me reconozcan. No, Señor, tú vete a donde Dios te ha llamado, así sea a la oscuridad donde nadie te conozca. Pero tú cumple tu función específica, porque eso coadyuvará para que tus hermanos y tú se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es importantísimo que cada uno de nosotros cumpla la función específica para la cual Cristo nos llama. Porque no se trata de que tú te desarrolles, se trata de que el cuerpo se desarrolle. Los dones Dios los dio no para tu edificación privada ni para tu edificación propia, sino los dio para edificar a tus hermanos que ya vimos comparten una misma esperanza, un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo Padre. Entonces hay una visión comunitaria en la iglesia, por eso no puede haber un cristiano solitario como el llanero solitario. Tú eres parte de un cuerpo místico, el cuerpo de Cristo, y Dios te colocó ahí, encajas perfectamente ahí, y la función para la cual Él te dotó y los dones con los que Él te capacitó están pensados para que tus hermanos crezcan. Entonces, si tus hermanos crecen y están llevando a cabo la obra de Dios, ellos van a también coadyuvar a que los demás crezcan. Entonces, todo el cuerpo crece y todo el cuerpo está sano y todo el cuerpo está lleno. Muchos imperativos acá, muchos imperativos. Vive conforme al mandamiento, al llamamiento que recibiste, sé amable, tienes que tolerar las faltas con amor, sé humilde, sé paciente y cumple tu función específica dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, oye, ¿qué dones tengo yo? Creo que es muy raro que alguien no se dé cuenta con qué dones lo capacitó el Señor. Porque hay cosas que Dios te capacita para hacer con más facilidad que los demás o mucho muy bien. Bueno, ahí es donde Dios te está llamando. Ora para que el Señor te vaya mostrando las avenidas de ministerio que Él tiene para ti, pero Él te dio un rol específico en su cuerpo, cúmplelo, porque al final eso es lo que te va a dar plenitud y gozo y vida cuando tú crezcas y tus hermanos crezcan, y eso traerá la recompensa escatológica que Cristo te dará cuando te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ven, celebra conmigo. Es el punto. Ven, siéntate a mi mesa. Aquí nos vamos a quedar porque la próxima semana vamos a ver más imperativos. Recuerden, 4, 5 y 6 están llenos de imperativos porque estamos ya bien motivados por lo que nos dijo en el 1, 2 y 3, y más esa manera en la cual Pablo termina imprimiendo la imagen del amor de Dios en nuestras almas es tremenda. Pues aquí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna duda, hermanos? No, todo estuvo muy bien. Aquí en mi casa, ¿tienen alguna duda? No, ya dijimos que no. Perdón que no escuché. Bien, pues entonces, denme un segundo, voy a terminar con la grabación.